A ver, papi, ¿cómo que lo tienes clarísimo y que tenemos que invertir ahí? Pero si no sabes ni reiniciar el router. Ladrillo, papi, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Tú esto lo has hablado con mamá? Pues ya lo han oído, tiempo de hablar, de acercarnos a hablar del ladrillo, y para ello recibimos ya a Diego Bestar, fan de liceo de Urbanitae. Diego, muy buenos días. Buenos días, Eva, un placer. Lo mismo digo, los fondos de renta fija han captado casi 13.000 millones de euros en bolsa en los últimos 6 meses, casi el 90% del total de 2022. ¿Hay más apetito por las inversiones de perfil conservador? Bueno, a ver, si lo comparamos con el 2022, hay varias razones, ¿no?, por las que hay mucha más inversión que el año pasado. Principalmente yo diría que es la rentabilidad, ¿no? Subidas de tipos de interés implican, no siempre, pero en la mayoría de los casos, subidas en la rentabilidad de producto de renta fija, ¿no?, como el que comentas. O sea que, bueno, yo creo que en parte es porque el mercado y la subida de los tipos en general han hecho que sea más atractiva la renta fija, pero es verdad que ante los vaivenes de mercado, inflación, guerra, etcétera, bueno, pues tiende a haber una huida del capital sobre los productos de más riesgo, con más volatilidad, y tiende a irse a valores refugios, como puede ser, pues, por ejemplo, una renta fija, bonos del Estado, o como puede ser, por ejemplo, el inmobiliario, ¿no?, que es donde invertimos nosotros en Urbanitae. El inmobiliario, Diego, es uno de los refugios tradicionales contra la inflación. En España, sobre todo, el sector de la vivienda sigue dando muestras de fortaleza. Lo vemos en los precios de venta y en los alquileres. ¿Es buena idea invertir hoy en ladrillo? Bueno, pues a ver, nuestros clientes parece que sí lo piensan, ¿no? Volviendo a la cifra que decías, ¿no?, que a cierre de junio pues hay ya casi el 90% de la totalidad de la inversión del 2022, o sea que parece que se está invirtiendo prácticamente el doble que el año pasado. En Urbanitae nos pasa lo mismo. De hecho, hemos cerrado la primera mitad del año cercana al 90% de toda la producción del año pasado. Es decir, hemos cerrado superando los 60 millones de euros invertidos en la primera mitad del año, y el año pasado cerramos el año entero con unos 70. O sea que es verdad que la tendencia es muy parecida a lo que se está viendo en mercados conservadores como renta fija. Dicho esto, ¿es buen momento para invertir en el sector inmobiliario? Bueno, lo que estamos viendo en el sector es verdad que hay una ralentización de las ventas por la subida de tipos de interés, pero lo que sí se ve es que el sector es muy sólido y que estaba en equilibrio en cierta manera, porque los precios pues no están ni subiendo mucho ni bajando mucho, están bastante planos. Siguen subiendo en algunas zonas, sobre todo por el efecto de la falta de oferta y la demanda que hay. Es decir, en España seguimos construyendo por debajo de las necesidades estructurales de nuestro país, con lo cual esto lo que implica es que todos los años, cada año que pasa, hay menos stock disponible para comprar. Y esto lo que implica es pues que los precios tienden a subir, ¿no? Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios tienden a subir. Incluso con las subidas de tipos de interés que estamos viendo, los precios siguen subiendo de forma pequeña, pero siguen subiendo año a año. Así que, bueno, no es mal momento para invertir. No sé si es el mejor momento para invertir tampoco. Nosotros, al final, lo que hacemos es no fijarnos tanto en el ciclo de mercado, sino en los fundamentales de la inversión que estamos haciendo, independientemente de si es buen momento o mal momento en el mercado, ya que además el sector inmobiliario es hiperatomizado, depende de dónde inviertas, cuándo inviertas, cómo inviertas. Así que, bueno, lo importante es fijarse muy bien en la inversión que estás haciendo y olvidarse un poco de cómo está el mercado ahora mismo, porque al final nadie tiene la bola de cristal, aunque todos intentamos hacer predicciones de futuro. ¿Qué ventajas ofrece la inversión inmobiliaria frente a alternativas de bajo riesgo como los depósitos a plazo fijo en las letras del Tesoro? Bueno, pues yo creo que es una manera de diversificar los ahorros, ¿no? Al final, pues la mayor parte de las personas tienen quizás su primer fuente de ahorro, como aquel que dice, sería su vivienda habitual, inmobiliario. Luego, pues tienden a tener cuentas o fondos de inversión o productos como los que has mencionado. Pero al final el inmobiliario lo que hace es te descorrelaciona un poco de los vaivenes del mercado, ¿no? Y cuando uno ve pues las subidas y bajadas de los mercados que hemos visto en los últimos 3 años, 4 años, ¿no?, que han ocurrido un montón de cosas que son totalmente ajenas a lo que puede influir uno en su día a día, ¿no? No tiene nada que ver mi vida personal con lo que pueda ocurrir en Ucrania o el COVID, y que eso afecte a mis inversiones o a mis ahorros, pues es a veces un poco difícil, ¿no?, de gestionar. Y el inmobiliario te descorrelaciona un poco de esos mercados, ¿no? Y es mucho más de nicho, mucho más de barrio, mucho más de la calle en la que inviertes. Y como nos gusta decir en Urbanitae, es una inversión que puedes tocar literalmente, ¿no?, y que todos podemos entender. Con lo cual, bueno, es una buena manera de diversificar.
y además hasta históricamente el inmobiliario siempre requería de inversiones muy elevadas, ¿no? Había que juntar mucho dinero para poder comprarte un activo y tenerlo como inversión. Y ahora con alternativas como Urbanitae, por ejemplo, pues se puede invertir con cantidades mucho más pequeñitas. Al final juntamos a muchos inversores con cantidades pequeñas cada uno y entre todos nos compramos algo. Y eso pues permite invertir en activos que normalmente están fuera de nuestro alcance, pero además permite diversificar. Y si tienes 10.000 euros, pues puedes invertir en 10 proyectos distintos o incluso en 20. Así que, bueno, hay muchas opciones de inversión ahora mismo que permiten que cualquiera invierta. Diego, en Urbanitae combináis la seguridad relativa de la inversión inmobiliaria con rentabilidades que rozan el 17% anual. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, sí, el 17%, 16,8% para ser exactos, es la rentabilidad histórica que tenemos, principalmente porque el producto que hemos hecho en el pasado, el más habitual ha sido promoción de obra nueva residencial. Entonces, la actividad de la promoción de obra nueva, es decir, la actividad de comprar un suelo, pedir una licencia, construir un edificio y vender esas casas, clásicamente, históricamente, a los promotores nos ha generado alrededor de entre el 15 y el 20% de rentabilidad sobre el capital aportado. Y eso es un poco la rentabilidad que han conseguido nuestros inversores en los más de 30 proyectos que hemos devuelto ya. Entonces, bueno, es una rentabilidad inherente de la actividad de la promoción de obra nueva residencial. Dicho esto, en Urbanitae desde hace ya más de 6 meses, desde finales del año pasado, estamos invirtiendo en otra tipología de activos también, que son más conservadores, como por ejemplo los activos de deuda, siempre con garantía hipotecaria de primer rango, en el que le damos una hipoteca a un promotor para que tenga dinero para poder construir un edificio. Y luego tenemos los proyectos de rentas, que es básicamente entrar en sociedad entre unos cuantos o unos muchos y comprarnos un activo que esté generando alquileres. Entonces, pues cualquiera con 500 eurillos puede tener un pedacito del supermercado de su barrio, ¿no? Así que, bueno, hay 3 tipologías de proyectos. Los de promoción de obra nueva son los que buscan rentabilidades de entre el 15 y el 20%. La deuda quizás busca entre el 9 y el 12% de TIR. Y las rentas pues son las más conservadoras y te dan alrededor de un 5 o un 6% de rentabilidad. Desde Urbanitae, vuestra actividad está supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la CNMV. ¿Qué garantías ofrece al inversor esa supervisión? Bueno, garantías sobre todo de que los procedimientos y los muros de seguridad, como aquel que dice, pues están bien puestos, ¿no? Al final, el regulador vela por el bien de los inversores minoristas, que es el caso de la mayoría de los inversores de Urbanitae, y hay, por ejemplo, pues, medidas que implican, por ejemplo, pues que en Urbanitae no tenemos los fondos de nuestros clientes. Los fondos de los clientes, por ejemplo, se depositan en una entidad de pagos externa. Tenemos ciertos límites de hasta cuándo se puede invertir, cómo se puede invertir, los disclaimers que le damos a los clientes, pero bueno, nosotros estamos absolutamente a favor de la regulación. Esto evita que entren malos actores al sector y puedan hacer daño al minorista y al sector en general. Así que, bueno, el hecho de que estemos supervisados y regulados por una entidad como CNMV debería dar cierta tranquilidad al inversor. Pues Diego Bestar, founder y CEO de Urbanitae, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, buen día. A ver, que tenemos que invertir ahí, que lo tienes estudiadísimo. Pero tú, ¿cuántos tutoriales has visto ya? Ladrillo, Matías, ladrillo. Si vas a invertir, invierte en algo que puedas tocar. Urbanitae, inversiones inmobiliarias. ¿Y la niña qué te ha dicho de esto? Y ahora, momento de acercarnos a la clave sostenible del día con la